¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate, el programa más social del 8 Bierzo. Hoy vamos a dedicar este espacio al trastorno de espectro autista, TEA, una denominación que quizá no les suene, aunque la cosa cambia si hablamos de trastornos como autismo o Asperger. Vamos a intentar acercarnos a su realidad, a su día a día, con las asociaciones que trabajan aquí en nuestra comarca del Bierzo. Esta mesa de Cuídate se amplía hoy para recibir a dos representantes de las dos asociaciones que trabajan en el Bierzo, incluso con la presidencia compartida también con la comarca del Bierzo y el resto de la provincia. Voy a empezar por presentar a mi izquierda a Amparo Gabela, que es la presidenta de Asperle. Amparo, bienvenida. Hola. La asociación que trabaja con Asperger. Ahora vamos a intentar a lo largo de los 50 minutos que tenemos intentar pues explicarle a la gente cómo se manifiesta este trastorno y también cómo se tipifica, ¿no?, las distintas personas que lo padecen. Así que bienvenida esta tarde a este programa. Y vamos a presentar también a la otra asociación, Autismo Bierzo. Nos acompaña su secretaria, Camino Mata. Bienvenida, Camino. Hola. Bueno, enseguida, como yo decía, vamos a intentar explicar ese espectro del trastorno del espectro autista. Vamos a intentar explicar por qué se denomina así, aunque es una nomenclatura, una forma de referirse al trastorno que me imagino que sobre todo hace alusión al grado de afectación, ¿no?, de quien lo tiene. Sí. Bueno, por eso se denomina trastorno. Trastorno, que no es una enfermedad, que eso es lo más importante que tiene que quedar claro a lo largo de la tarde. No es una enfermedad el autismo, el Asperger, es un trastorno que afecta al desarrollo neurológico y, en fin, ese cerebro, ¿no?, que es el gran desconocido. Muchos científicos investigan para saber qué pasa en la parte más alta de nuestro cuerpo y, bueno, poco a poco se van conociendo cosas, vamos a hablar de ello también. Y me queda por presentarles también a mi derecha la concejala del Ayuntamiento, a María Luisa Varela. Bienvenida. Igualmente. Dispuesta a aprender mucho, ¿no?, sobre el aprender TEA. Mucho, muchas preguntas y muchas interrogantes. Bueno, pues tanto Camino como Amparo son expertas en TEA porque son personas que tienen una persona en su familia, ¿no?, un hijo en este caso, cada una de ellas, que tiene este trastorno. La primera pregunta para las personas que no conocemos el TEA, el trastorno del espectro autista, es en general, ¿qué es cuando hablamos de autismo, cuando hablamos de Asperger, a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién empieza? Pues Camino. Es un trastorno del neurodesarrollo y no hay dos TEAs iguales, por eso ahora el TEA se divide en grados. Sí. Antes ya tenía cada uno su nombre y básicamente ese es un trastorno del neurodesarrollo. Y que lo que hace es como poner una barrera, ¿no?, con la sociedad o con la forma en que se relaciona con... Sí, con la forma de relacionarse, con la forma de entender las emociones, incluso con el lenguaje, porque hay TEA no verbal también. Entonces ese es el mayor problema. Luego, dependiendo de los grados, pues unos tienen unas dificultades y otros otras. Hablábamos de esos tres tipos, digamos que Autismo Bierzo trabaja con tipo 2 y tipo 3, ¿o tampoco se puede establecer un...? No, no se puede establecer, según a la asociación a la que acudan. Que es, en este caso, Amparo, ¿no?, que es Asperle, que en principio la asociación nació para trabajar con Asperger y que ahora nos referimos a ello como tipo 1, ahí sí que podemos hablar del tipo 1. Sí, 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 sobre todo tipo 1, sí. Porque, bueno, en principio había como un cajón desastre que era el TGD, porque clasificaban por trastornos generalizados del desarrollo. Cuando no sabían muy bien dónde clasificarles, entonces nosotros empezamos denominándonos síndrome de Asperger y TGD. Entonces ahí tenemos todavía chicos, o chicas que están diagnosticados como TGD, pero bueno, generalmente ahora es tipo 1. Acuden a nosotros cuando ya tienen un diagnóstico de autismo tipo 1, TEA tipo 1. Y estamos hablando de un trastorno incapacitante que anula o impide a las personas que lo padecen tener una vida normal, estudiar, trabajar. Según el tipo que tengas. ¿No? Por eso nosotros, como tú decías, nos dedicamos más al 2 y al 3, también tenemos de algún chico o chica de 1, algún adulto, pero normalmente cuando es 1 lo derivamos a Asperle porque trabajan más con ese grado. Y cada persona que se acerca, me imagino, entonces es un mundo, cada familia se enfrenta a un... Es un espectro.
Claro. Entonces el espectro lleva, o sea, abarca muchísimo. Por eso se pide, ¿no?, que se denomine trastorno de espectro Eso autista. es un espectro. Entonces no hay ningún autista, es igual, cuando conoces un autista, antes decías experta, ella seguro que es experta en su hija y yo en el mío. Y a partir de ahí a estudiar, ¿no? Sí. Y luego ya cada uno es un mundo, ¿no? Un mundo para cada padre, para cada madre y para cada familia. Y luego, pues lo que decíamos antes, digamos que de alguna manera ponían como un abanico para explicarlo, se pone un abanico. Ahora se pone lo que es una caja de estas de sonido, donde hay un montón de botones y donde cada botón a su vez tiene diferentes modulaciones. Entonces eso sería como se explicaría el espectro del autismo. O sea, es como una caja grande de sonido con un montón de botones y cada botón con su modulación. Porque... Tu hijo es mayor que la hija de Camino. ¿Tú cuándo te enfrentaste a oírte por primera vez la palabra Asperger, Amparo? Pues cuando mi hijo tenía 14 años. Después de estar por ahí pues, con un montón de cosas, con un montón de diagnósticos como bueno, TDAH, como un trastorno del desarrollo, llegó, la última fue una psicosis infantil de etiología desconocida, y entonces pues, vamos, yo tenía clara una cosa, yo no sabía lo que tenía, porque nunca había oído hablar de Asperger ni casi prácticamente de autismo, pero sí que sabía lo que no tenía. Porque el momento que me daban un diagnóstico yo intentaba investigar sobre lo que me decían y decía, no, este no es mi hijo. Hasta que llegué a Madrid al equipo de ABNA, la Asociación de Padres de Niños Autistas, que oí hablar de ello, y entonces, vamos, allí sí me dijeron, tu hijo, tal vez nunca hayas oído hablar de ello, pero tu hijo tiene síndrome de Asperger. Y el libro que habría sobre el síndrome de Asperger en aquel momento estaba en inglés, era lo único que, o sea, tuvimos que traducirlo, que era una guía para las familias. Y claro, cuando a mí me dieron una especie de un papelito donde ponía todas las características del síndrome de Asperger, las leí y dije yo, sí, este sí es mi hijo. Claro. Y si hubiera encontrado alguna vez algún profesional que hubiera oído hablar del síndrome de Asperger, se hubiera dado cuenta de que mi hijo es un síndrome de Asperger de libro, de manual. O sea, es de los hay muchos que tienen otro tipo de características y que puede, pero el mío es que es de manual. O sea. ¿Y cuántos años de peregrinaje tuviste? O sea, ¿cuándo empezaste a notar? Hasta los 14 años, porque pues, bueno, fueron años para... puede dar la risa, pero yo, cuando mi hijo nació y lloraba, yo le decía al pediatra que mi hijo lloraba diferente. Claro, yo tenía 23 años cuando fui madre, y el pediatra se burlaba de mí y me decía, ¿qué es llorar diferente? Se me decía así, ¿qué es llorar diferente? Digo, no lo sé, pero mi hijo llora diferente. Y ahora mismo las últimas investigaciones dicen que los niños con autismo lloran diferente. Fíjate. O sea que... Pero yo fue lo primero que me di cuenta, o sea, al poquito de nacer, esa forma que tenía de llorar, tenía un sonido agudo, estridente, o sea, como muy continuado, era una cosa que a mí me llamaba la atención. Yo supongo que sentiste alivio pues, por ver por fin que tu hijo no tenía una enfermedad, porque no es una enfermedad, pero me imagino que conociendo ya lo que le pasaba, empezaste a lo mejor a ser consciente a lo que se enfrentaba tu hijo a medida que fuese creciendo. Pues claro, en principio claro, fue un alivio saber lo que tenía y luego lo que sucedió fue tener que ir formándome, porque no había... Yo cada vez que iba a un congreso, que iba a Madrid, yo estaba buscando a ver si había algún profesional de Castilla y León, yo mirando, alguien es de Castilla y León, alguien es de Castilla y León, y no encontraba a nadie de Castilla y León, o sea, y claro, te encontrabas con que después las cosas que había no eran las mismas, porque Madrid es una comunidad, está todo ya por comunidades, dividido por comunidades autónomas, y vas allí y resulta que te decían, bueno, Ceuta y Melilla era el inserso de aquello, ¿no? Entonces decías, no tenías un poco dónde acudir, ¿no? Dónde acudir, y bueno, pues te ibas... Yo fui formándome, tuve que ir yo formándome. El primer congreso sobre síndrome de Asperger en Madrid, pues acudí a él. Luego hizo el primer congreso internacional en Sevilla, lo mismo. O sea, yo cada vez que veía que había un congreso sobre síndrome de Asperger, para allá. Y sobre autismo, porque de aquella pues había más sobre el autismo Kanner, que era así como se llamaba antes, autismo Kanner y autismo Asperger. En tu caso, Camino,
tu hija es más joven, no sé si has tenido el mismo recorrido o tú ya estabas en otro punto de partida, ¿no? Yo estaba en otro punto de partida, pero lo que hizo Amparo, mi niña no lloraba nunca, pero era un bebé y no lloraba, pero yo el día, cuando nació, yo ya supe que pasaba algo, no sabía el qué, pero sabía que algo pasaba. Y el autismo de mi hija sí que es, como dice Amparo, el que era antes un autismo Kanner, y lleva muchas más comorbilidades. Entonces empezaron a buscar otras cosas antes que el autismo. Y a los 18 meses un pediatra aquí en el Hospital del Bierzo me dijo: algún día te hablarán de autismo. Yo más o menos sabía lo que era el autismo y lo mismo, a formarse y a formarse y a formarse. ¿Lo habías pensado alguna vez? Sí. ¿Se te había pasado por la cabeza antes de que te lo dijera? Sí, es más, lo había dicho en atención temprana y me habían dicho que no. Me habían dicho que no y la metieron en el TGD no específico. Ese es el cajón desastre, ¿no? Sí. Que a veces te deja un poco frío y dices, ¿y ahora qué? Claro, porque lo mejor es saber lo que le pasa al niño y a partir de ahí empezar a enfrentarlo. Por suerte, en Ponferrada hay un servicio donde sí que pueden acudir las personas que tengan alguna sospecha, como en su día pues tuvo Amparo, como tuvo Camino, así que vamos a dar también la bienvenida a este espacio a Irene Alonso Esquisabel, de Atenea Autismo. Irene, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, un centro especializado en este trastorno del espectro autista que encontramos en Ponferrada, en la calle Lago de Carucedo, y que, en fin, respondéis muchísimas preguntas, me imagino, o que esas preguntas que se hacen los padres cuando tienen alguna duda. Hablamos del punto de partida, ¿no?, que es el diagnóstico. ¿Cómo hay que enfrentar ese momento? Bueno, pues primero con calma, ¿vale? Porque es un momento que es un bombazo, ¿vale? Porque hay familias que llegan, bueno, pues que les han hablado en algún momento de un TEA, les han hablado de un autismo, de un Asperger, han escuchado algo, ¿vale? Pero luego hay familias que no. Entonces, pues llegan porque les han derivado algunos profesionales, ¿vale? Pues o bien de pediatras o desde la unidad de salud mental. Y cuando les das el diagnóstico, pues empieza un duelo, ¿vale? Por así decirlo. Por un lado, hay momentos en los que sienten alivio, ¿vale? Porque han llegado a esa explicación, ¿no?, que comentaba antes Amparo, de pues he pasado por todos esos diagnósticos previos y ya por fin tengo esa explicación y se abre como esa puerta, ¿no? Bueno, pues teniendo esto, sé cómo tengo que intervenir, o sé qué estrategias les pueden ayudar, o sé qué cosas son más importantes el poder trabajar, ¿vale? Y el poder y el cómo ayudar, principalmente. Pero, bueno, en parte es un duelo, ¿no? Porque hay ciertas expectativas pues, que hay que reajustar y hay que ir pasando un poco ese proceso, ¿vale? Pero siempre con la mirada puesta hacia adelante, que es hacia donde tenemos que ir todos y todos de la mano. Me imagino que ese avance también que se ha experimentado en los últimos años en conocimiento, desde que Amparo tuvo que traducir del inglés un libro sobre Asperger, ha permitido también pues, intentar estratificar, ¿no?, porque se manifiesta ese trastorno, se manifiesta de múltiples maneras y eso es lo que permite, ¿no?, estratificar y no meter a todo el mundo en el mismo saco de Asperger o de autismo, porque es que además el autismo siempre ha tenido, no sé si una connotación peyorativa, pero sí que me imagino que las personas que lo padecen acaban encerrándose en el mundo porque es un mundo que es muy poco receptivo a ellos, ¿no?, porque la sociedad en la que vivimos, desde luego, empatía nos sobra y esa salirse del mundo, digamos, de aislarse, ese problema que tienen ellos también, ¿no?, para empatizar y para relacionarse con la gente que les rodea, pues evidentemente cada persona es un mundo, pero sí que se permite o sí que ya se establecen tres tipos, ¿no?, en función de cómo se manifieste ese trastorno. Sí, eso es. El cajón desastre que existía antes dejó de utilizarse a partir del 2013, ¿vale? Porque bueno, hicieron la nueva actualización del DSM, que es un poco el manual que se utiliza para clasificar, ¿vale?, los trastornos. Y un poco como la guía a seguir y entonces a partir de ahí pues se decide quitar esas categorías que había antes, ¿no?, de trastorno generalizado del desarrollo, que al final acababan todos en ese trastorno generalizado del desarrollo no especificado, porque al final es ese cajón desastre, ¿no?, de bueno, pues vamos metiendo esto que no me encaja en otro lado y lo vamos colocando aquí.
Y de esta forma, pues tenemos ese paraguas, ¿vale? Que es muy amplio, en el que hay una variabilidad inmensa de personas, pues como somos cada uno de una forma, ¿no? Somos diferentes todos, pues en el TEA pasa exactamente igual, cada uno con unas características y unas peculiaridades, pero con unos puntos en común, que es lo que permite agrupar en ese espectro, ¿vale? Y hacer esa diferenciación de TEA grado 1 o nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿vale? Un poco en base a las necesidades de apoyo que las personas necesitan. ¿Vale? Cuanto más apoyo va a necesitar esa persona, vamos bajando de nivel, ¿no? Tenemos un nivel 3 si necesitamos muchísimo apoyo para realizar nuestras actividades de la vida diaria. ¿Vale? TEA no significa discapacidad, ¿no? Perdóname, que se ha cortado. TEA, cuando hablamos de TEA no hablamos de discapacidad, ¿no? No todas las personas que tienen TEA tienen una discapacidad. Puede venir pues, añadida o no, puede... Mira, yo creo que la puedes considerar una especie de discapacidad porque al final es una discapacidad social. O sea, nosotros vivimos en un mundo social, ¿no? En el que continuamente nos tenemos que relacionar con personas de una forma más cercana o menos cercana, pero continuamente. Estamos en interacciones sociales. Si vas al supermercado, estás también involucrado en una interacción social, porque al final, bueno, pues tienes que realizar el recorrido, luego tienes que llegar a la caja y saber un poco cómo desenvolverte en ese momento, ¿no? Entonces, estas personas tienen muchas dificultades para entender ese mundo social. Entonces, como yo no lo entiendo y muchas veces también tengo aparejadas unas dificultades para comunicar mis necesidades o mis pensamientos o mis opiniones, pues eso al final lleva... Hay como un doble no entendimiento, ¿no? Por un lado falla la sociedad porque no entiende X comportamientos, ¿no? Y por otro lado pues falla esas personas que tenemos dificultades en esos aspectos sociales, ¿vale? De interacción y de comunicación social. Por eso lucháis las asociaciones, ¿no? Porque hablamos de discapacidad física, hablamos de discapacidad intelectual, pero hay esa discapacidad social que no está reconocida como tal, pero que realmente ayudaría si se considerase a que muchas personas con trastorno pudieran también hacer itinerarios formativos y pudieran tener el apoyo, ¿no?, de la sociedad para integrarse. Sí, sobre todo para acceder al empleo público, porque el empleo público tiene unas plazas reservadas y unas plazas específicas para discapacidad intelectual, otras para personas con enfermedad mental y otras para discapacidades auditivas, pero no contempla discapacidad social. Entonces, las personas con TEA que tengan, sobre todo bueno, las de tipo 1, que a veces algunas acceden a universidad y tienen carreras universitarias, pues llega un momento en que no se pueden presentar a una oposición porque tienen problemas, por ejemplo, pues para, primero, si hay mucha gente, tienen problemas de hipersensibilidad sensoriales, ¿no? Y luego hay otras personas que cuando leen, como es de relación social, tienen problemas para captar la intención de las preguntas, porque las preguntas trampa, puede decir toda la gente, sí, es verdad, es que las preguntas trampa también me pasa a mí. No, pero es que ellos son muy literales. Entonces, como son muy literales, no van a entender, o van a creer que todas son preguntas trampa, o no van a entender exactamente que alguna tiene doble sentido, porque eso lo llevan mal. Luego también, a veces tienen un problema para, de alguna manera, cuando tú le pones unas cuestiones que tienen diversas soluciones, A, B, C, D, E, ellos las ven todas juntas. No son capaces de separarlas, ¿no? Y se les hace una pelota, que es otra de las cosas que se intenta a nivel de estudios, porque a nivel de estudios estamos intentando, que todavía es imposible, sobre todo cuando ya no es obligatoria, la enseñanza no obligatoria, que se les haga unas adaptaciones, por ejemplo, que se les dé un poco más de tiempo, porque procesan más lentamente. Entonces cuesta muchísimo solamente eso, que les den un poco más de tiempo para procesar ellos la información. Y luego, segundo, que si tú tienes que hacerle 5 preguntas en una, se la hagas de una en una. Porque 5 preguntas en una a ellos se les hace una bola y no pueden. Entonces la respuesta fácil es igual, va a suspender igual. O sea, es que es lo primero que te contestan cuando vas a hablar con un profesor. No, si da lo mismo que se lo pregunte de una manera que se lo pregunte de otra, si es que pues no. O sea, ya a veces ya hay un caso, yo lo he leído en Facebook, de un profesor que dice, oí que si le preguntabas, dice, tenía un niño que suspendía historia,
Entonces una vez oí que si le preguntabas las preguntas de una en una, dice, pues pasó de tener un 2 a tener un 6. Dice, entonces creo que sí que es verdad que es un logro. Que merece la pena, ¿no? Claro, que merece la Falta pena. concienciación, quizás Claro. también Sí. en el terreno educativo para conocer este tipo de casos. Claro. Y en las oposiciones pues pasa lo mismo. Luego son súper rígidos. Tú les puedes decir que se estudien la Constitución española porque tienen que saber sus derechos y tienen que saber tal, y se la pueden estudiar. Pero tú le dices que tienen que estudiar la Constitución española para presentarse a barrendero, y dice, ¿yo para qué necesito la Constitución para ser barrendero? Y dice entonces, que no, y no hay manera. O sea, es que su cerebro se bloquea. Tienen una capacidad para bloquear y bloquean. Y cuesta mucho. O sea, porque me equivoqué en hacérselo, en planteárselo de esa manera. Claro, son muy rígidos. Entonces, ellos pueden sacar una especialidad y le preguntas solo sobre esa especialidad y pueden ser, pues, pero claro, les metes otra cosa que no tenga nada que ver con eso y bloquean. O sea, bloquean. Dicen, no, es que esto, ¿por qué? Pues si esto no tiene que ver. Y aunque lo sepan. Tu capacidad para atarte los cordones no determina tu capacidad para otras cosas. Ya. O para abrocharte. Puedes ser un gran informático, un gran abogado y no sabes abrocharte, no eres capaz de abrocharte los botones. Bueno, de todo, de las terapias sabe mucho Irene, de Atenea. ¿Qué se ha avanzado en la sociedad a pesar de que queda mucho por hacer? Sí, menos mal, porque vamos, si estuviéramos como estábamos hace unos años nos deberíamos tirar de los pelos todos, pero bueno, ya sin tono de broma, pero sí hemos avanzado mucho afortunadamente y creo que cada día avanzamos más y cada día se va sabiendo más y entonces de ese modo puedes dar mejores herramientas, ¿vale? Y mejores apoyos. Hace unos años lo que primaba era que estos niños o estas niñas eran así porque sus padres no les habían dado el afecto o el cariño que necesitaban. Hace pocos años relativamente, ¿vale? Entonces, de ese punto de partida, en el que normalmente además se achacaba a las mamás, por supuesto, una cosa más, ¿vale? En el que se achacaba pues a las madres nevera o a las madres congelador, ¿no? Que no habían dado suficiente cariño a sus hijos y entonces por esa razón eran así. Creo que hemos evolucionado mucho, ¿vale? Y se sabe ahora con mayor certeza pues qué cosas pueden funcionar más y qué cosas no funcionan tanto, ¿no? Y de este modo pues puedes establecer mejores intervenciones al final, ¿vale? Y a nivel de profesionales pues cada vez hay más formación y creo que cada vez hay más información. ¿Y esos problemas sociales, esa dificultad para gestionar emociones, se trabaja? ¿Se puede avanzar, se puede evolucionar con una persona si se trabaja específicamente y de forma constante, como me imagino que hacéis en el centro? Sí, lo que pasa es que tienes que irlo trabajando mucho, ¿vale? Que hay veces que parece que no, hemos trabajado esto un día y ya está, no. ¿Vale? O sea, las cosas se consiguen con mucho trabajo y el que venda milagros, pues huye, huye de ahí. Pero al final, pues primero empiezas pues haciendo una tarea de identificación de emociones, ¿no? De reconocimiento, porque muchas veces no te saben decir ni en ellos mismos qué es lo que están sintiendo. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, que estaba terminando una evaluación, que por eso me he incorporado un poquito más tarde, era una niña de 12 años, ¿vale? Y no me sabía decir con qué cosas estaba contenta o cómo se sentía cuando estaba enfadada, ¿vale? Entonces, primero tenemos que centrar un poco qué es eso de estar contenta o cómo muestra la gente el estar contenta, ¿no? Y luego, poquito a poco, irlo aplicando a situaciones, ¿vale? Primero en uno mismo para luego ir pasando a situaciones, primero más simples, pues igual con la alegría o la tristeza o el enfado, ¿no? Pues imagínate que a la niña se le cae un helado, que se lo quería comer porque tenía mucho calor y le apeteció un montón su helado de chocolate. ¿Cómo se va a sentir la niña? ¿Vale? Y le vas presentando diferentes cosas. Y luego es importante trabajarlas también en el contexto natural, ¿vale? Pues las familias, en este caso, en el día a día, el poder poner palabras o el poder poner imágenes a eso que puedan estar sintiendo es muy importante, porque al final
si no reconocemos nuestro propio sentimiento, ¿no? Pues como para poder reconocer el de los demás. Es muy, muy complicado. Por eso muchas veces si nos encontramos una persona con TEA tenemos que ser conscientes de todo eso que tú estás explicando, ¿no? No es que sea una persona borde o que no quiera empatizar o que no... Es que no tiene las herramientas, su cerebro no tiene las herramientas, no las ha desarrollado para poderse enfrentar a esa situación. Eso es, o sea, su cableado, por así decirlo, es diferente al nuestro, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, pues tenemos que darles determinadas ayudas, ¿no? O hay que hacer explícitas determinadas cosas para que ellos poco a poco lo vayan integrando. Pues, por ejemplo, lo que decían de que son muy rígidos y que no entienden pues por qué tienen que hacer ciertas cosas, pues hay que razonárselas mucho y hacerlas muy lógicas, ¿no? Las normas sociales son muy abstractas, entonces hay que hacerlas explícitas y una por una, y en la situación decir, mira, tenías que decir esto porque yo te he dicho lo otro, y tal cual. O sea, que no estamos siendo bordes ni les vamos a hacer sentir mal, sino simplemente les vamos a explicar qué es lo que nosotros esperamos de ellos, y de esta manera sí ellos también pueden reaccionar mejor a lo que se espera socialmente. Porque me decía un niño el otro día que no entendía esto de saludar, que por qué tiene que saludar él cuando llega a un sitio a todo el mundo, que él no conoce a todo el mundo, que está ahí sentado en una mesa, ¿no? Que ahora con esto del COVID ya nos hemos relajado un poco en ese aspecto, pero el por qué tengo que hacer yo eso, ¿vale? Pues ahí le tienes que explicar que pues es una norma social en el que cuando llegamos a un sitio en el que hay gente que conozco y gente que no, pues tengo que saludar a todos, que no le vamos a pedir que dé 2 besos, pero bueno, igual decir hola, ¿vale? O extender la mano, o chocar si le parece mejor, o el codo ahora que está muy de moda, ¿vale? Pero se lo tenemos que explicar. Irene, ¿y estáis teniendo que hacer diagnósticos tardíos, ¿no? de personas que no sabían muy bien lo que les pasaba, que les ocurría, porque ellos no encajaban un poco en la sociedad y que ahora con el conocimiento, con el boca a boca, están llegando a vuestras instalaciones? ¿Me pasa esto? ¿Puede ser que esté dentro del TEA, del trastorno de espectro autista? Sí, hemos tenido adultos, además, hay veces que son adultos jóvenes, ¿vale? Pues de 25 o 30 años, y hay otras veces que son ya madres, padres, que en ocasiones han tenido un diagnóstico en uno de sus hijos, ¿vale? Un diagnóstico de un TEA, y a partir de ahí es como que se van viendo más reconocidos también en ellos mismos. Y, por ejemplo, la semana pasada terminamos la evaluación de una señora de 52. Hemos tenido hace poquito otro señor de 56, ¿vale? O sea, son personas ya pues con la vida resuelta, por así decirlo, ¿no? Y que son personas que han tenido y que tienen sus trabajos y que luego han mantenido pues sus relaciones y tienen hijos, entonces que el TEA nadie se asuste, ¿vale? Que hay personas con TEA en el mundo y que son adultos y que después serán personas pues de edad más avanzada. Y nos sorprenderíamos de saber que alguna persona está diagnosticada como tal y no lo sabíamos, porque es así, porque evidentemente estamos hablando de un trastorno, pero que puede también la persona integrarlo en su vida y que no hace falta ir señalando, ¿no? con el dedo. Irene, te tenemos que despedir, sigues trabajando, así que te damos las gracias por acompañarnos y arrojar un poquito de luz, que la gente sepa que sois el centro en Ponferrada de referencia para el TEA. Estáis, como yo decía, en Lago de Corucedo número 2, bajo. Cualquier persona que tenga cualquier duda o algún interés, pues que se pase para allí y contacte con vosotros. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Y nosotros precisamente vamos a hacer un alto en el camino, unos minutitos de publicidad, y a la vuelta vamos a conocer a una de esas personas que convivía con TEA y no lo sabía hasta que ha sido diagnosticada ya en la edad adulta. Hasta ahora. Continuamos en este Cuídate, que hoy estamos dedicando al TEA, al trastorno del espectro autista, y vamos a conocer, como decíamos antes de ir a publicidad, a una persona que tiene un diagnóstico tardío y en la edad adulta, con 30 años, se llama Bea, así que nos vamos a Bembibre a conocer cuál es su historia.
Bea aprendió a montar a caballo antes que andar. Su vida está vinculada a este animal desde el punto de vista personal y profesional. Montando de manera autónoma, es decir, galopar, trotar y todo yo solita, suelta desde los 5. Antes de eso siempre montaba con mi padre en la silla desde, pues es que yo que recuerde, desde que tengo uso de razón. Con 2 añitos mi madre dice que ya ni siquiera me quería bajar de paseo en paseo. Si hacía 20 paseos de monitor me tenía que llevar aquí delante como un moco pegado porque ya me gustaba mucho. Hoy es monitora de equitación y está especializada en equinoterapia. Hago reeducaciones conductuales a caballos, domas, entrenamientos específicos y todo siempre sin violencia, desde el conductismo. Aquí la vemos con Itita, uno de los 40 caballos que encontramos en la cuadra Santa Bárbara, su negocio familiar. Tiene 32 años. A los 30 llegó para ella el diagnóstico de trastorno de espectro autista tipo 1, conocido como Asperger. Tengo un diagnóstico reciente, tengo 32 años y fui diagnosticada a los 30. Es un Asperger grado 1 o trastorno del espectro autista grado 1. A pesar de personajes como Sheldon Cooper, protagonista de la serie The Big Bang Theory, al Asperger se le conoce como la enfermedad invisible. Para las mujeres, mucho más. Eso explica en parte el diagnóstico tan tardío de Bea. En las mujeres es que hay mucho mito alrededor del Asperger. Estuvo muchísimos años solo centrado en los varones, en los hombres, entonces había como unos rasgos muy específicos que solo se encontraban en ellos, y las mujeres de por sí siempre hemos sido más difíciles de diagnosticar. De hecho, no soy la única mujer de diagnóstico tardío, en realidad hay un montón de casos, y es porque no encajamos en los cánones específicos que habría sobre el Asperger. Hay un mogollón de pues eso, de prototipos, de que si son hombres no obsesionados con los trenes, los dinosaurios, el espacio, tienes como esta imagen de Sheldon Cooper en la cabeza, y en realidad eso no es así. El espectro, por eso se llama espectro, va de una punta a otra, como si dijéramos la gente normotípica o neurotípica va en una línea central y el autista está en una punta o está en la otra, es decir, o es muy poco sociable y tiene nada de habilidades, o excesivamente sociable y hablo súper temprano, como es mi caso. Hay niños que no hablan hasta los 6 años y yo tenía hiperlaxia. A los 5 o 6 años te componía poesía, o sea, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, o lo uno o lo otro, por eso cuesta muy bien encajar. Y en las mujeres, como somos mejores imitando los rasgos sociales y somos más adaptativas al entorno que los hombres en general, claro, es más difícil nuestro diagnóstico. Aunque ella sabía que algo pasaba, durante toda su vida el trastorno le había mandado señales. Yo siempre, realmente no sospechaba, pero símbolos que me fueran diciendo estás en el espectro. Cuando yo estudié para hacer equinoterapia, por supuesto tú estudias tu formación y luego tienes tus prácticas y trabajas con diferentes grupos de usuarios, pues trastornos madurativos, Alzheimer, hay de todo tipo de terapias. Y al colectivo que todo el mundo le tiene miedo es precisamente al colectivo autista, porque es muy difícil generar un entorno sin ninguna estimulación que les vaya a descuadrar, que les vaya a alterar. Y yo no entendía por qué a los compañeros les costaba tanto, algo que para mí era súper natural, preparar la sala. Yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo no vais a saber? Este grifo que gotea, que me está volviendo a mí loca, esta luz que está aquí, claro, para mí era muy sencillo preparar el entorno. Y otra característica especial, que normalmente la gente del espectro se reconoce entre ellos, aunque tú no sepas, tú no estés diagnosticado, es mucho más fácil que una persona con autismo se me acerque a mí que se le acerque a un neurotípico. Y es una cosa que me pasó desde siempre. La llegada del diagnóstico ha sido para ella un alivio. Encontrar una explicación a lo que siente ha supuesto para ella un antes y un después. Hubo un punto de mi vida en el que simplemente yo no era capaz de entender mi cuerpo, porque soy una persona muy sociable, que le encanta estar con gente, súper familiar, excesivamente cariñosa, pero hay momentos de mi vida en los que me saturaba un montón y necesitaba estar sola, y esto me generaba un sentimiento de culpa muy grande, en plan, si yo quiero a mi familia, si yo estoy bien con mi marido, yo estoy casada desde hace 6 años casi y estoy súper bien. ¿Por qué de repente necesito estar sola, que me molestan las voces, me molestan las ruidos? ¿Qué es lo que pasa? Y mi madre, con la mosca esta de cariño, yo creo que tienes esto y tal, digo, va, pues voy a que... Además yo ya conocía a la psicóloga de la asociación porque trabajábamos juntas, digo, pues voy a que me diagnostiquen, a ver si hay algo o no. Entonces, el diagnóstico dura su proceso, te tienen que hacer varias pruebas,
cognitivas, de conducta y tal, y efectivamente di un grado 1. Que la gente me pregunta muchas veces, digo, ¿pero de qué te vale si tú ya toda la vida viviste sin diagnóstico? Sirve para entenderte y saber relacionarte y racionarte y no tener ese sentido de culpa cuando necesitas descanso. O sea, no sé, para mí es un alivio. Ella sigue con su vida normal. Se ha liberado del sentido de culpa que rodeaba a alguno de sus comportamientos, especialmente cuando se relaciona socialmente. Cree que el hecho de vivir rodeada de naturaleza y de animales le ha permitido vivir tranquila. Sí, solo que comprendiéndome y anticipándome un poco. O sea, por ejemplo, a mí, yo puedo estar en un evento social y tal, eso es muy gracioso, son bromas que hacemos entre autistas, ¿no? Cuando estás socializando y de repente se te acaba ya la gana de sociabilizar de una y te tienes que ir. O sea, eso al principio lo vives fatal, ¿no? Si no sabes lo que tienes y estás ahí. Ahora ya yo misma noto cuando me está a punto de dar un bajón, cuando ya estoy saturada y cuando necesito estar sola. Y es la manera en la que tu entorno, tus amigos, tu familia lo comprenden y ya no te sientes así como juzgada o obligada, ¿no? Pero salvo ese tipo de cositas que yo me voy regulando, yo tengo una vida normal, claro. También yo creo que mi diagnóstico fue muy tardío porque como yo vivo en el campo, con animales, con tal, siempre he tenido un entorno como súper estable, ¿sabes? Y muy amoldado a mi necesidad. Entonces no... Me imagino que los niños que viven en un Madrid, en un Barcelona, esto llega antes. Ahora trabaja con personas que necesitan ayuda a través de los caballos, un animal muy positivo para personas con discapacidad física, problemas conductuales y de autoestima. Los caballos es una sensación, no sé cómo explicarlo, cualquier animal te aporta esa sensación de calma y esa reciprocidad de cariño y todo. Pero el caballo tiene la especial propiedad de que además de todo eso te hace sentir que puedes con cualquier cosa, es decir, llega un momento de tu vida, yo lo sé porque trabajo con muchas personas con baja autoestima. No, el hándicap de la baja autoestima es no puedo, no me sale, soy un inútil. Cuando tú empiezas a montar a caballo y te ves manejando sin ningún tipo de violencia, es decir, solo con tus conocimientos y con tu saber estar y con tu calma, te ves manejando un animal de 500 kilos, eso se traslada a tu inconsciente. Y de repente cuando te atascas en una tontería, como puede ser una persona con baja autoestima o en depresión, tu inconsciente dice, pero si manejo un animal de 500 kilos, ¿cómo no voy a poder con esto? O sea, puedo con esto. Entonces es un subidón de autoestima y es una, no sé, es una calma y es un poder perderse cuando sales al campo, incluso que hacemos rutas de varios días, o el Camino de Santiago, que también lo hacemos. No sé, es un momento de intimidad y paz. Bea, como casi todos los niños y niñas que conviven con TEA, ha sufrido bullying, lo que hace para ellos aún más difícil gestionar sus emociones y entenderse con el mundo que les rodea. Ahora las asociaciones luchan porque este trastorno neurológico sea reconocido como una discapacidad social. Bueno, la verdad es que en 8 minutos Bea lo ha resumido todo perfectamente, ¿no? En primera persona de lo que estamos hablando. Una persona con un diagnóstico tardío, pero que Amparo reconocía por todo lo que estaba diciendo, efectivamente es de libro, ¿no? Y que ella cuenta por qué es importante el diagnóstico, ¿no? Para sentirse liberada, para entenderse y para que el mundo que la rodea, sobre todo sus personas más cercanas, ¿no? Entiendan por qué hace lo que hace cuando decide que está saturada y que ya no puede más. Sí. ¿No? Es que tan bueno es entenderte tú como que te entiendan. Muy importante, claro, porque sí. Vivimos en una sociedad en la que se valora esa capacidad de liderazgo y de comunicación y de empatía como algo muy positivo, pero evidentemente cuando no lo tienen, cuando la persona no lo tiene, tendemos a juzgarlas negativamente y en este caso pues no podemos hacerlo, ¿no? El problema del bullying que todos sentíamos, el problema de adaptación que tienen los niños y las niñas que tienen TEA en los coles, en los patios, en los parques, complicado, ¿no? Porque luego además son personas, como muy bien decía Amparo, que lo arrastran para toda la vida. Sí, tienen mucha memoria, entonces, y luego hacen asociación de ideas, o sea, ellos lo que les sucede
digamos que lo graban todo. Si les está sucediendo escuchando una canción, esa canción queda grabada a fuego. Entonces cada vez que escuchen esa canción van a estar recordando ese momento. Y recuerdan las frases, es que además te pueden decir, ¿te acuerdas lo que me pasó el 17 de febrero de 1900, tal, cuando tú me dijiste que... Y tú dices, ¿qué? O sea, es que te lo dice, sí, ese día tú me chillaste y me dijiste no sé qué, y digo yo, pero sí es que, o sea, lo recuerdan, o sea, todo, lo recuerdan perfectamente. Aprovechando que estáis aquí las dos asociaciones, Amparo, tú además trabajas a nivel provincial, eres la presidenta de Asperle, que es la asociación para toda la provincia de León. Necesidades, ¿qué necesitáis las asociaciones? ¿Qué reivindicamos ahora que además estamos con una representante de una institución como es el Ayuntamiento de Ponferrada? ¿En qué punto estáis y qué necesitáis? Nosotros, bueno, lo que estamos incidiendo es en la discapacidad social. Hemos pedido ya que se realizó en el ayuntamiento, o sea, que hiciera una declaración institucional, que se está haciendo a nivel nacional y la verdad es que tiene muy buena acogida y muy buena respuesta. Entonces, lo que intentamos también es, si conseguimos, ya no sé si a nivel local se puede, pero profesionales que nos ayuden, porque, por ejemplo, nosotros en la asociación, y me imagino que autismo pasa lo mismo, tenemos que llevar los padres todo, llevamos la carga de nuestros hijos, de la formación, y luego a la vez llevamos todo lo que es la asesoría, el preparar todas las burocracias, cuando hay convenios, preparas todo, si alguien te pide, o sea, cada vez que alguien te da una subvención o te da algo, te pide una cantidad de papeles, con una cantidad de programas, supera, ¿no? Con una cantidad, que todo eso para unas madres de familia que no somos ni gestoras ni absolutamente nada, pues yo a veces es que estoy hasta las 4 de la mañana allí concordando todo, no sé qué, a ver las cuentas con la tesorera, o sea, que es que son unas vueltas tremendas. Luego, claro, los espacios son compartidos y a veces no tenemos absolutamente nada que ver unos con otros. Nosotros, por ejemplo, sí las dos somos TEA, pero luego tenemos fibromialgia, que es que no tenemos nada. Compartirse, digamos, la sede, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso también lleva a que tú tienes que decirle a la gente que viene jueves y viernes. Si tú ese jueves no puedes, pues lo tienes que ver en una cafetería o lo tienes que ver en otro sitio, porque estás limitada a 2 días a la semana, que lo mismo les pasa a nosotros muchas veces algún jueves, que no, pues nos dicen, oye, que es que a nosotros nos viene mejor el jueves porque las familias pues les cedemos la tarde del jueves y todo. Y claro, pues si tienes un poquito más que digas, bueno, pues puedo disponer de otro espacio, de otro espacio donde puedas tener pues más libertad. Porque ya digo, como si eres un profesional que puedas decir, primero también para tener un profesional, porque un profesional puedes decir, no, solamente vienes el jueves por la tarde de 5 a 7 o el viernes. Y entonces, pues, por un lado eso, y por otro lado tú, cuando tienes un trabajo y tienes otras cosas, a veces no puedes ir todos los jueves, ni todos los viernes. Bueno, esto es la trastienda de llevar a nivel familiar una asociación, que eso existe y es real, porque al final la asociación te da más fuerza a la hora de reivindicar que hacerlo de forma individual, pero claro, hay una parte muy importante que hay que llevar y que es complicada y que excede a las competencias muchas veces de los padres. Y a veces cuando tienes que hacer cuando haces alguna jornada divulgativa, pues todo el trabajo de intentar conseguir profesionales que estén muy cualificados, pero luego a la vez, como quieres divulgar, quieres que llegues a todos, tienes que llamar hacer a la prensa que no sabes, que no, y dices tú, ay, ¿cómo hago? Y dices tú, Amparo, si fuiste capaz de entender un libro que venía en inglés hace 20 años, nada se te va a poner por delante. Y en vuestro caso, autismo, ¿compartís las mismas necesidades? Sí, nosotros también lo que estamos pidiendo es que no solo hay niños autistas, estamos pidiendo que se dé visibilidad a los adultos, a los autistas, porque nosotros empezamos hace muy poco, llevamos como 10 años, y claro, cuando empezamos solo teníamos niños, pero ya se nos han hecho adultos. Y por otro lado también, hoy preguntaba a las familias qué querían, y por ejemplo las de los niños más pequeños, que después de estos años de pandemia hemos tenido como muchos niños, que antes no, pequeños quiero decir, pues lo que pedían eran más horas de atención temprana, porque era muy poco la atención temprana, no llegaba, y pedían también eso, que nos apoye también pues sanidad, que nos apoye educación, porque faltan muchos apoyos en ese sentido.
Y al ayuntamiento, pues lo mismo que Amparo, un local, todo esto, y yo veo muy necesaria una figura que no hay en Ponferrada, que es el integrador social. Necesitaríamos integradores sociales y es que no hay. ¿Y eso es una figura de la Administración Autonómica, de educación, de sanidad? No, eso es una carrera, por así decir, ¿Sí? Y un integrador social pues te va a ayudar a entender más el autismo, por así decir, a nivel vestibular, a nivel propioceptivo, tiene más... Sí, aunque fuera también un trabajador social para orientar a las familias sí, en el sentido de la discapacidad, que nosotros a veces pues también tenemos que hacerlo, lo mismo, los padres tenemos que formarnos para después orientarles, para después decirles, o sea que, porque a veces pues, por ejemplo, bueno, el autismo tipo 2 y 3, pues digamos que por las necesidades que ellos tienen, pues casi como que es más evidente. Pero nosotros en el autismo Asperger muchas veces son diagnosticados con esquizofrenias y con trastornos bipolares, se les medica un montón, se les pasa conducta, o sea, simplemente problemas de conducta al psiquiatra y a darles medicación sin entenderles, y no les sirve para nada, porque ya ahora mismo ha habido una investigación a nivel internacional de los psiquiatras especialistas en autismo que han descubierto que la medicación en personas TEA no hace lo mismo, ni funciona lo mismo que en personas neurotípicas. Y entonces se necesitaba casi como, se necesita un estudio genético, porque no reaccionan igual. O sea, y luego pues nada, lo que dice Camino, que el autista nace y muere autista. Entonces realmente necesita una atención integral, una atención cuando eres niño, una atención cuando eres adolescente y una atención cuando eres adulto. Entonces parece como que ya, una vez que llegan adultos, como que no existen. Desaparecen. Y eso también. Y la integración en la edad adulta viene marcada por, ya no solo por las relaciones sociales, sino sobre todo por el trabajo, que te permite desarrollarte como persona, y tu independencia y tu libertad. Entonces yo no sé si es fácil que estas personas ocupen un puesto de trabajo, sobre todo me imagino en tipo 2 y 3, tipo 1, pues ya hemos visto los casos como Bea sin ningún problema. No, 2 y 3 pues no es imposible, fácil. ¿no? Imposible tampoco, porque vamos a ver, por ejemplo, yo tengo relación con Ávila, no es una relación con una asociación de autismo, pero es una fundación que se llama Fundaben. Fundaben la fundó un señor que tenía un hijo con síndrome de Down, con un grado bastante alto, y él quería que su hijo, cuando fuera adulto, tuviera un trabajo. Entonces hicieron una fundación y hoy Fundaben en Ávila está dando trabajo a muchos discapacitados intelectuales, a muchos TEA grado 2, incluso grado 3. Pero implica que haya alguien detrás pensando precisamente en la empleabilidad de este tipo de personas. Hay una mamá por ahí que, por ejemplo, está comercializando camisetas hechas por un niño con autismo que dibuja unos dibujos, pues muchos son abstractos, así, y entonces esos logotipos de esas camisetas, pues a la gente le gusta. Entonces, y bueno, y es una manera de... Sí, es que al final claro, yo, por ejemplo, en la asociación insisto mucho que, como dice Amparo, lo primero nos tenemos que formar los padres, porque somos el nexo más. Entonces, primero formarse los padres y luego tener un equipo multidisciplinar, con el cole, con el médico, con el terapeuta. Todos tenemos que estar centrados en el niño y todos tenemos que trabajar en el mismo sentido. Y luego exigirle a la sociedad la responsabilidad social que tiene con todas las personas, independientemente de su condición y de su situación, porque evidentemente... Nosotros luego en la asociación también tenemos lo que llamamos escuela de padres, y allí recibimos a los padres normalmente una vez al mes, tenemos un café terapéutico en el que estamos solo padres, y allí es un café de desahogo, de cuando llegan y están perdidos, allí sueltan. Muy necesario. Sí, muy necesario. Sí. Esa parte que a lo mejor deberían hacer las administraciones y al final los veis obligadas las asociaciones. Sí, también hemos hecho talleres de cuidados del cuidador, porque un cuidador al final se quema muchísimo. Y sobre todo con los grados, que vamos, esto no tiene nada que ver, porque con el grado 1 también pasa, eres cuidador igualmente, pero con los grados 2 y 3 un cuidador puede acabar es como el Alzheimer, lo mismo. Entonces hemos hecho eso, espacios en el que nos relajemos y nos...
descuiden. Levantamos un poco. Y no puedo terminar sin preguntaros, ¿conocéis la incidencia del TEA en la comarca del Bierzo? ¿Podemos hablar de un número de personas o de un porcentaje? Es complicado, ¿no? A ver, nunca te lo dicen, porque yo, para un proyecto que hicimos para el hospital, yo pedí en salud mental que me dijeran la incidencia, lo pedí en educación y en ningún sitio te decían que no podían dar datos. Yo decía, pero yo no necesito datos, necesito un número. La protección de datos que Sí. te impiden conocer estos datos, que son fundamentales a pesar de que todos tenemos nuestra privacidad completamente a la vista de todo el mundo, ¿no? Los estudios que han hecho ahora de 1 de cada 10, o sea, de TEA, Sí. todo tipo de TEA, 1 de cada 10 habitantes tiene TEA. Dentro de ese, como muy bien nos decía Irene, ese Eso. espectro que es Dentro de todo muy amplio, ¿no? Exactamente, dentro de todo el abanico. Que Claro, porque ahora se aparte de diagnostica abanico, mucho. Eso. Y luego, yo muchas veces lo digo, o sea, no es un miembro de la familia, a veces son 2 miembros de la familia, o sea, el TEA está dentro de la familia. Y Tiene a un veces, componente genético, ¿no? Eso, Sí. entonces a veces es el hijo, pero a veces es el hijo, el abuelo, el tío, o sea, todos tenemos más o menos... Todos eran dentro- raritos. Exactamente, o sea, miras y dices, no, si es que la atención al final es a la familia. Y luego, ¿qué ocurre? Que también son reacios, primero por todo esto del rechazo, por eso de que te ven, pues eso, como raro. Como el raro, ¿no? Y segundo, porque una de las cosas es que, como decía Bea, tiendes a crear tu espacio. O sea, una manera de buscar tranquilidad es crear tu espacio. Aislarte. Entonces te aíslas, haces tu zona de confort y entonces estás con tu marido, con tu hijo, con tal, y no sales. ¿Por qué? Porque cada vez que sales te llevas un batacazo. Entonces ya dices tú, joder, prefiero quedarme aquí. Ya lo decía ella, que afortunadamente a lo mejor le llegó el diagnóstico tardío también, no solo por ser mujer, que muy bien lo explicaba ella, que se diagnostica Con parámetros masculinos y por eso a veces pues, a las mujeres les llega más tarde el diagnóstico, sino también porque vive en ese entorno que es la Cuadra Santa Bárbara, que es maravilloso, tranquilo, rodeado de animales, y ella misma decía, yo si hubiera nacido en Madrid o en Barcelona, posiblemente esto hubiera explotado mucho antes. Claro, Claro. sí, es que es eso. Intentan siempre aislarse cuando ya llegan pues, a los 20 años o por ahí, que ya han llevado todos los batacazos, se han cansado de pasarlo mal, se han cansado de no entenderse, de que no les entiendan, de todo eso, buscan ya un entorno tranquilo. Y es difícil por eso reivindicar cosas, porque no se apuntan, porque los entornos de reivindicación suelen ser pues, de mucha multitud, y ellos buscan el aislamiento. Entonces dices tú, pues a través de las redes sociales, ahora pues sí, a través de redes sociales hay grupos, Hay mucho movimiento, Insurgencia Autista, Lucha TEA, o sea, hay cantidad de chicos que a través de ahí sí que tienen grupos reivindicativos. Bueno, donde es una Es vía. importante que se ponga la gente en contacto con vosotras, con vuestras asociaciones, para por eso darles una serie de herramientas. Habrá algunos chicos y chicas que puedan y les venga muy bien estar en esas redes sociales. Y es importante, como decía Amparo antes, cuando ella fue madre, es importante que los padres nuevos tengan los ojos y los oídos abiertos a cómo es. Sí. Como es su hijo, pero afortunadamente esos padres nuevos tienen a gente como Camino y como Amparo, que llevan currando mucho tiempo, porque no hay nada que es un poco así, pero nada se le pone por delante a una madre cuando tiene que resolver un problema en un hijo, y es triste reconocerlo así, pero evidentemente las madres sabemos y vemos y entendemos a nuestros hijos, y todos los que hablan que tienen algún hijo con TEA lo dicen, mi hijo no era normal, o no lloraba igual, o repetía demasiadas veces las cosas, o se marchaba y no entendíamos por qué. Entonces, que sepan los padres que si dudan, tienen alguna sospecha, tienen autismo Bierzo y tienen Asperle para trasladar lo que necesiten, y afortunadamente ahora ya hay un gabinete profesional, Atenea, que está especializado en el TEA, en el trastorno de espectro autista. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en esta hora en la que hemos intentado actualizar el trastorno, que, repito e insisto, no es una enfermedad, es un trastorno neurológico, y que esperemos que poco a poco la sociedad vaya entendiendo también mejor a las personas con las que trabajáis. Amparo, Camino, muchas gracias. Gracias a ti. María Luisa, hasta el próximo Gracias. programa. Hasta el próximo Y programa. a todos ustedes también, hasta el próximo programa. Ya saben, lo dice nuestro nombre, cuídate, así que cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.